Yo fui un elemento, como todo el mundo, deseoso de buscarme una profesión. Y cuando tenía 17 años fui a Caracas a estudiar farmacia. Trabajé 5 años en un laboratorio industrial, con el objeto de sacar una pasantía que me sirviera para ayudar a formar el expediente de inscripción en la universidad. Eso era toda mi aspiración. Después tenía el proyecto muy seguro de realizarlo, de ir a Puerto Cabello a unos laboratorios industriales a ser regente, tan pronto me graduara. Y con toda la posibilidad también de formar familia allá. Yo no pensaba volver para acá. El destino le dio un viraje a mi vida en esos momentos, a la altura de los 30 años, de 1930 más o menos, ¿no? Inesperadamente. Y tuve que cambiar de planes, ¿no? Pero eso no me obligó a mí a buscar la poesía como refugio, no, de ninguna manera. Me dediqué al periodismo temporalmente, y ese temporalmente duró más de 15 años, ¿no? Fui corresponsal de los diarios principales de Caracas para el interior, fui escritor en revistas, escribí para periódicos regionales, y en el intermedio de esa segunda etapa de trabajo ordinario se presentó la coyuntura de pasarme a la docencia y comencé la otra etapa del docente con mucho más pasión que cualquier otra cosa, hasta de las mismas letras, ¿no? Asociando entonces letras y docencia. Una parte en su obra eh, muy subjetiva y muy importante, yo creo que recoge todo ese mundo, toda esa personalidad poética suya, es la poesía sobre temas infantiles o sobre temas Infantil. niños. No diríamos poesía para niños o poesía infantil, No, sino de índole infantil. de índole infantil. Es decir, que es ese libro, Memoria de la Espiga. Sí, Allí hay, se recogen animales, sucesos sí, del paisaje, la vegetación, las campanas, las garzas, las jaurías y poemas bellísimos como es el colibrí, por sí, ejemplo, ¿dónde se esconde, dónde lo vi? Saeta de raso el colibrí, se ha zambullido en el iris muy temprano de mañana, las gemas de su plumaje luce ahora en tu ventana. ¿En qué flor habita? ¿Dónde lo vi? Saeta en el alba, el colibrí. sí, Y este tan bello de Chubasco, ese paso de la lluvia, que el sí, Chubasco es una cosa muy nuestra, pues, muy nuestra por nuestro clima, por nuestro sí, viento, por nuestra... que no viene, se aleja por el carrizal, 100.000 varillitas en el varillar, la luna lo mira desde el ventanal, 100.000 espejitos en el carrizal, no viene, se aleja por el robledal, todas las veredas lo vieron pasar. sí. Esto desearía pues oír algo suyo, que una vez me hablaba usted de que todo esto eran como cuentos, y Sí, la sí, poesía sí. con los niños eran como cuentos, y que no sabían los maestros enseñar a los niños la poesía. Exactamente, sí. Los motivos poéticos, mejor dicho, ¿no? No aprovechan los motivos poéticos que le da la labor didáctica, ¿eh? A través de principalmente los motivos de la naturaleza, ¿eh? Muy pocas veces manejan eso bien. Y eso debe estar hecho a base del cuento poético, ¿no? De la referencia poética, de cualquier otra historieta que la maestra le invente, cualquier referencia doméstica de referente al propio niño, a su casa, preguntarle por los animales de su casa, etcétera, y formar con eso un pequeño reportaje momentáneo que le inspire ganas de respetar la naturaleza, de proteger a los animales y tal. Muy pocas maestras saben hacer eso. Entonces yo siempre vi eso y como maestro pues me puse a cultivar ciertos motivos, no a la altura de una poesía para adultos, sino para niños, ¿no? Pero no para niños en el sentido de entregársela al niño,
sino que a través de la maestra, ¿entiendes? El motivo poético llegará ya en su lengua propia, ¿no? ¿Entiendes? Aprovechando solamente el motivo. No solamente en Memoria del Espiga. Hay una parte de una sección del libro Rescoldo que se llama Espiga Senda Pueril. Allá en el Rescoldo, ¿no? La primera parte del libro se llama Senda Pueril. Y allí hay una serie de poemas que son de la misma índole, aunque un poco más largos y no en forma de juguete verbal como esto que tú me estás diciendo. ¿Entendió? Sí. Allá en esa primera parte del Rescoldo, por ejemplo, está Cántiga del Infante Dormido, ¿no? Netamente una estampa de Navidad. Bueno, bastante subjetiva. Está la balada de la lluvia perdida, muy precioso motivo también, como para niños. Está Sonatina de la niña en el parque, muy precioso motivo para eso mismo. Está precisamente, hay un tema llamado, me parece que se llama La Lluvia, en esa senda pueril de Rescoldo. Me parece que se llama, que está más o menos similar a eso que usted me está señalando en Memoria del Espiga. Un poema llamado Lluvia en la primera parte de Senda Pueril, la primera parte de Rescoldo que se llama Senda Pueril. Colores a una... Colores a una mañana, que es la historieta del hortelano, ¿entiendes? En el huerto manejando sus frutos junto con los pájaros. Precioso motivo para un bello cuento, ¿no? Balada de la lluvia perdida. Exactamente, la lluvia perdida. Es que la maestra pierden el tiempo enseñando, memorizando que los niños... No, malísimo, ¿no? Memorizando, ¿no? Y no los ayudan a crear nada, ¿verdad? Eso es malísimo. En eso está infectada la actual docencia, la actual escolaridad. No se enseña a la persona a crear y a pensar. Siempre está tratando de memorizar lo ajeno, repetir lo ajeno, y que se inspire y se siga por lo que le dicen los demás en los libros. Y esa no es la docencia, esa no es la educación. Es despertar en el individuo motivos propios, ¿no? Para que su propia capacidad y sus propias aptitudes sean las que den la talla para seguir enseñándolo. Y viene la lluvia y se la pinta de esta manera, ¿no? Juncos de cristal quiebran sus reflejos en las sementeras que ha sembrado el viento. ¿Vio? La imagen del sembrador con la lluvia juntas, ¿no? Ahí está el cuento. Ahí está el cuento, sí. Y después la reflexión, que es preciosa, para que el muchacho haga esfuerzo a eso. Y dice, qué clara cosecha, espigó el silencio. ¿Vio? Preciosa página. Eso solo tiene para dar clases días y más días, ¿no? Y clasificar la lluvia. Ahí dice que esa es la imagen del chubasco ahí adelante. Bueno, aquí también es una llovizna, ¿no? Juncos de cristal, aquellos hilitos, ¿no? Que van cayendo. Bueno, esa puede ser la llovizna. Está el lloviznón, porque hay un vocabulario nuestro sobre la lluvia. Y el muchacho aprovecha de dominarlo, ¿no? La llovizna, el lloviznón, no, la llovizna es la menuda que se va. El lloviznón es uno de gotas gruesotas, ¿no? Que viene y parece que va a durar mucho y también se va. El chubasco es un aguacerito corto, completo, de chorro. De chorro, casi siempre lejos, sí, ya lo creo. Bueno, y hay una cosa muy típica que la llaman en la sierra los labradores de la sierra, los campesinos de la sierra sur de aquí del agua, lo llamaban siempre norte. Es una lloviznita menuda, ¿no? Norte. En uno de los poemas, el primero que se llama Cromos de la Sierra, hay una figura que dice, y el norte baja llorando ternura por los caminos, ¿no? Es la imagen de esa llovizna que el campesino llama norte porque está en la sierra norte de nosotros, aquí, ¿no? De donde estamos nosotros. La parte montañosa da con la Victoria, ¿no? Y eso se llama Sierra Norte. Y esa lloviznita menuda que baja para acá en diciembre, de allá, después que el invierno se ha ido, queda todas las mañanas esa lloviznita menudita, ¿no? Bueno, eso se llama norte. Y hay una cosa todavía más especial, muy poco conocida. Todavía menos que la lloviznita. Hay unas chispitas de agua imperceptibles, ¿no?
Que yo me quedé asombrado allá cuando lo vi, porque aquí abajo no se ve. Hay que ir a la montaña, que tiene ya casi 1000 metros de diferencia con este suelo de aquí, ¿no? La montaña, al nivel de los Teques. Ahí viene muy de mañana, hasta diciembre, viene una lloviznita que no se siente. Uno se puede meter adentro, al patio, donde esté, y no siente que está lloviendo. Después se siente la ropa húmeda, pero no la vio. Y fijándose en el aire así, sobre una parte oscura, ve las pequeñas chispitas bajando que casi no caen, se quedan como en el aire, ¿no? Como una chispita. Y entonces el campesino, siguiendo el parecido de esa llovizna con una chispita de harina, dice que está areneando. ¿Usted sabía eso? No sabía. ¿No lo sabía? Bueno, eso está en el folclore nuestro, de acuerdo con las lecciones de la naturaleza, ¿no? Está harineando, le dice la muchacha a la mamá, está harineando. Es decir, una lloviznita imperceptible que parece harina cayendo, ¿no? Poeta, en su obra hay un libro que es muy significativo y de una gran belleza poética y misterio. Este libro Nocturnal, Nocturnal. editó El año 40. Eso, el año 40, que recoge su poesía entre el Sí. 36 y 40. Aquí hay este poema, La sombra temeraria. Esta Ajá. sombra nos sigue de puntillas, se oculta en todas nuestras horas claras y asimismo se infiltra en nuestras voces con leves ademanes de fantasmas. Y este es un tema que recorre todo el libro. ¿No? Aparece con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Es un tema central, o qué es esa sombra misteriosa y fantasmal. Bueno, ya le voy a decir. Ya usted verá que la trayectoria que tiene ese nocturnal es del 36, del 32, ¿no? 36 al 40. 36 al 40. Bueno, ya verá por ahí que no era una cosa repentina, ¿no? Eso ya se va formando poco a poco. Ahora, en lo que respecta al uso del símbolo sombra, la imagen sombra, en ese poema que usted acaba de señalar, y en otros más, que yo sé que están ahí, como usted lo afirma. Eso nació de lo siguiente. Yo nací el año 8, ¿no? Cuando se iniciaba la segunda dictadura del siglo, que entre Castro y Gómez se llevaron un tercio del siglo, ¿no? Bueno, el año 8. Desde muy niño escuché decir en la casa que teníamos una sombra encima, ¿no? Con la dictadura. Bueno, y yo mismo la comencé a vivir. Me vi privado de una escuela graduada que la tuve que ir a buscar a Caracas después para sacar mis certificados de primaria. Aquí no había nada de eso. Vi esa sombra. Vi esa sombra en el trabajo que se realizaba en el hogar, donde muchas veces a los obreros les faltaban a mi padre porque no había con qué remunerarlo y el comercio estaba interferido. Y la producción no se daba como era porque no había recursos mecánicos. Y surgieron una serie de inconvenientes de índole económico doméstica que me obligaron a pensar que aquella sombra de que me hablaban, que yo estaba viendo también, tenía interferencias con todo esto, ¿no? Bueno, y eso duró 27 años más. Después la viví en Caracas. Fui amigo de los muchachos de la Federación de Estudiantes, aunque no llegué a federarme, por el mismo antecedente que le expliqué. Pero estaba viendo la sombra que pesaba sobre ellos, ¿no? Y más que todo, cuando los vi salir de la cárcel macilentos y llenos de llagas con los grillos. Y más que todo, cuando los vi ir a Palenque el año 28 para volver vueltos unas fantasmas, ¿no? Bueno, de manera que esta sombra sigue. Esta juventud no se puede realizar a tiempo completo y en forma adecuada, porque aquella sombra que yo estaba pensando desde niño no estaba en San Sebastián nomás, junto a mi casa, a mis cosas. Está en Caracas, está en La Guaira, está en Puerto Cabello, está en el Apure, está en Guayana, está en los Andes, en todas partes está esta sombra
que nos persigue por todas partes, ¿no? Y quién sabe cuándo se acabará. A cada golpe que se inventa para eliminar la sombra lo que hace es fortificarse más, ¿no? Bueno, de esta manera lo que es una influencia subjetiva, ¿entiendes? De que todo lo que uno vivía estaba interferido por esa imagen de la sombra que se atravesaba por todas partes, ¿no? No hay vocación completa, no hay negocio completo, no hay empresa completa, no hay nada que se pueda dar en el país en beneficio común que no sea interferido por esta sombra que por todas partes aparece. ¿Vio? Tendremos una sombra hoy. Sí, la tenemos. Porque aquella sombra negativa que la reunía en su persona un solo dictador, ahora se multiplicó. Ahora hay dictadores en todos los partidos políticos y el gobierno mismo es un dictador porque tiene que estar imponiéndole paquetes de medidas a los demás, cuando la administración pública debiera andar en una forma armónica, produciendo los ingresos suficientes para que el gobierno administre. Y resulta que no. Seguimos atados a la sombra del petróleo, que es la peor de todas, ¿no? Y no se ha sabido administrar ese beneficio. Entonces se fue el dictador, pero nos cayó encima el petróleo. Bueno, y los malos gobiernos. Y eso produjo, en una sociedad sumamente funesta, produjo que la evolución del país no se haya podido dar positivamente. La gente no se ha educado, la gente no se ha ilustrado. Usted encuentra por todas partes institutos de todo lo que le dé la gana, ¿no? En una forma de derroche de recursos materiales, ¿no? Pero el resultado positivo, que es un nivel nacional de cultura para progresar, no lo tenemos. Bueno, la poesía está... No, la poesía es la misma. Ella no decae nunca. Lo que no hay son cultivadores. Usted está viendo muchos libros de poesía por todas partes, pero no son poesía. Son líneas enigmáticas, casi como adivinanzas, ¿no? Habría que llamar al autor para que explicara lo que puso ahí. ¿Entiendes? En líneas que parecen versos y no son versos. Yo se lo he discutido a muchos estudiantes. ¿Para qué lo escribes en línea, chicos? Cuando se pone en línea un verso, tiene que estar sometido a la preceptiva clásica, ¿entiendes? Eso tiene que tener rima, tiene que tener ritmo, tiene que tener medida, tiene que tener cesura y está sujeto a las leyes de la preceptiva. Esa línea llamada verso. Eso que tú tienes ahí no es verso. No lo pongas en línea, ponlo en prosa. Y se facilitaría mejor entender lo que tú quieres decir. Que muchas veces se han hecho poemas en prosa que son preciosos, ¿no? Desde que el mundo es mundo. Desde la edad de Virgilio para acá se han hecho poemas en prosa. Gabriela Mistral los tiene preciosos. Neruda. Bueno, aquí en Venezuela tenemos el caso Ramos Sucre. Bueno, así que no pongas eso en línea, porque nadie te lo va a leer, si te lo leen no entiende. Y estás desacreditando la poesía porque el que ve eso y no lo entiende, se acostumbra a desechar el libro y a no ponerle cuidado a eso. Escribe en prosa y métele poesía a eso. De manera pues que la poesía es igual, la poesía no ha sufrido ningún descalabro nunca, ¿no? Lo que hay es crisis de cultivador. Sí, siempre, pero no para publicar nada, ¿no? Tengo ideas en que las estoy poniendo en borrador para después. ¿Bien? Cuando se me rehabilite la vista puedo pasar a publicar unos compromisos que tengo. Por ejemplo, tengo una invitación de Gervasi para mandar poesía a la Revista Nacional de Cultura. Y tengo cómo publicar poesía aislada. Y posiblemente, cuando tenga tiempo, si me dejare la vida o la muerte, llegar a eso, pero voy a reunir los poemas informales. Eso que se hizo momentáneamente y se quedó por ahí guardado en una gaveta, en un sobre. Y son muchos, ¿no? Usted sabe que se les llama circunstanciales, ¿no? Porque se efectúa en un momento en que hubo necesidad de hacerlo, pero después esto no encaja en el libro por ninguna parte. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es eso, no? Son muchos, ¿no? Eso. No, mucho, por número no, por tema. Eso no cuadra en ninguna parte, mételo en esa gaveta y déjelo. Y se va formando un montón que da un libro llamado Poemas Informales, ¿no? Circunstanciales. Por ejemplo, un soneto a Bolívar. ¿Cómo se mete un soneto a Bolívar ahí? Eso no se está de acuerdo con eso.
¿Cómo se mete un soneto a Colón? ¿No? A Cervantes, que los tengo. Pura poesía. Exacto. No, exactamente, porque eso no es poesía, eso es biografía escrita en verso, ¿no? Dijo que no iba a hablar sobre el amor. Un capítulo que está en uno de los títulos, que se llama Calendario de la Ausencia. Abarca un tema muy interesante. Son una serie de sonetos que se titulan Recados en ausencia para una viajera desconocida, ¿no? Bueno, y el título general, si no recuerdo mal, se llama En la heredad del tiempo, más o menos. Bueno, no son unos temas amorosos pasionales, no son. Si se lo examina bien, cada uno de ellos tiene una idea referente a la naturaleza, ¿no? Entonces la imagen general, llámese la madre, llámese la novia, llámese la hermana, llámese cualquier mujer conocida, cualquier persona que represente allí, que sea más o menos como un objeto que recibe manifestación amorosa, está metido allí en comparación con la naturaleza toda, ¿no? Esa es la imagen del amor en la poesía mía, integrado a la naturaleza, no separado de ella.